Gracias Pablo, gracias. Hermanos, buenas tardes con todos. Vamos a empezar nuestro estudio de esta tarde. Y quiero empezar el estudio de esta tarde con esta pregunta. Bueno, a una declaración y pregunta a la vez. Y esperemos poder compartir todos. No sé si es muy temprano pensar en esta declaración. Después de la cuarentena, ¿qué haremos? No sé si es aventurado eh, pensar en esta pregunta de qué vamos a hacer después de la cuarentena, ya que todo es tan incierto, absolutamente todo es tan incierto. Y hace unos días estuve conversando con uno de mis hermanos, hermano de sangre, mi hermano Hugo, y con él venimos siempre conversando por teléfono. Él vive en la selva, en Yurimaguas, trabaja allá también, y él tenía muchos proyectos que estaba haciendo desde el año pasado, desde octubre, noviembre hasta diciembre, enero, febrero, y se vino todo lo que nosotros hemos experimentado. Y ahora ¿qué haremos? Y de él saqué esta pregunta: ¿y ahora qué vamos a hacer después de la cuarentena? ¿Qué vamos a hacer? Y quisiera que en este momento podamos participar desde tu condición, desde tu situación. Si tú podrías decir algo en cuanto a qué haremos después de la cuarentena. Sé que para cada uno de nosotros es bien distinto las circunstancias que estamos viviendo, pero creo que no podemos eludir esta pregunta: ¿qué haremos? Nuestro hermano, el hermano Lisandro, contestó en el grupo de parejas, dijo: ¿qué haremos después de la cuarentena? Haremos evangelismo. ¿No, hermano Lisandro? Nuestro hermano es el único espiritual entre todos nosotros. Va a evangelizar a nuestro hermano. Pero está la pregunta ahí. Yo quisiera ¿qué piensan? Tal vez 2, 3 hermanos puedan decir algo. Obviamente, estamos pensando en qué vamos posiblemente a hacer una vez que pase la cuarentena. ¿Qué podemos hacer? Eh, a ver qué piensa nuestro hermano Edwin Alberto Salcedo. ¿Estás ahí, hermano? ¿Qué haremos, hermano, después? Buenas tardes, hermanos. Bueno, un tema complicado, ¿no? Porque, como decía este hermano, se tenía planes, se tenía muchas obligaciones diarias, muchas responsabilidades, y de un momento a otro, porque ni siquiera se veía en otros países que estaban entrando en cuarentena, pero parecía que en el Perú no iba a ser así, ¿no? Al final se dio de un momento a otro y se truncó, ¿no? Porque, por ejemplo, había un viaje de por medio a visitar a mi mamá, había seguir con el negocio, personas que a veces le llevamos la comida al restaurante, ¿no? Y también las reuniones en la iglesia, la casa, la familia. Por ejemplo, ahorita tengo varias personas, miembros de la familia, casi todos están acá, incluso mi suegra, mi suegro están acá por el tema de su salud, entonces somos ya casi 13 personas aquí en la casa. Y, y una vez que acabe esto, este, casi todos vamos a estar de nuevo juntos igual acá por el tema de ¿cómo se llama? De cuidarnos, ¿no? Porque justamente eso es lo que nos advierten, de que no nos juntemos, no tengamos visitas familiares muy seguidas. Y bueno, se ha tenido que dar. Pero pienso que va a ser complicado retomar, porque incluso en el rubro que estamos, en lo que es restaurantes, nos están pensando dar una especie de oportunidad. Pero también en las cosas del Señor, acá se hace lo posible por Dios mediante su gracia, evangelizar, conversar con las familias y va a cambiar muchas cosas, ¿no? No sé cómo va a ser realmente, estoy esperando que llegue ese día, uno puede planear muchas cosas, pero realmente el día después de la cuarentena es muy complicado, no puedo predecir nada, no puedo hacer muchas cosas, planificar mucho, pero sí tener algo en mente, ¿no? Pero sobre todo
esperar el día, ¿no? O sea, el día al día, a partir del primero que va a ser muy, muy distinto las cosas. Gracias, gracias Edwin. Gracias Edwin. Excelente hermano. De hecho, así como nuestro hermano Edwin, muchos hermanos más están también pensando en qué se va a hacer después, más aún cuando se está pensando en el negocio familiar que uno tiene. Pero quisiera escuchar ahora a un jovencito, obviamente todos desde nuestra condición, ya seamos solteros, casados, con hijos, sin hijos, estamos pensando en qué vamos a hacer después. Y quisiera escuchar a un joven, a ver qué, ahí está, bueno, perdón, Trivi, que te veo directamente a ti, Eduardo, ¿qué dices, hermano, frente a esa pregunta? Bueno, personalmente tenía muchos proyectos para este año. También en mi trabajo teníamos muchos proyectos y realmente cuando estos se vieron forzados a cancelarse por todo el tema de la pandemia y la cuarentena, me vino a memoria el texto que vas a tocar ahí de Santiago, ¿no? Finalmente nosotros podemos hacer muchos planes, pero quien tiene la última palabra es el Señor, y luego ahora me encuentro en la situación, mejor ya no planeo nada, porque, bueno, está fuera de mi control eso, ¿no? No digo, esas conclusiones guardo para el final casi, pero solamente pensando en qué has pensado en cuanto a hacer. Obviamente has mencionado algo, ¿no? Y como te digo, por ahora no estoy pensando en nada. Bueno, obviamente seguir con mis estudios. En cuestiones laborales, bueno, tenemos ahí un proyecto con mis demás colegas, pero ahí está, esperando que termine la cuarentena y realmente es incierto lo que pase. Tenemos algunas proyecciones, pero nada más. Excelente, gracias Eduardo. Mira, escuchamos ahí también el qué hacer después desde una perspectiva de un joven como Eduardo, mi hermano en la iglesia. Pero ahora me gustaría escuchar a los nuevos casados que están ahí, Patti y Miguel, pero como a Miguel ya le hemos escuchado varias veces, entonces vamos a escuchar vamos a escuchar a Patti. ¿Qué piensas, Patti, frente a esta pregunta? Sé que de repente no se han puesto de acuerdo con su esposo en este momento para dar una respuesta. Tienes toda la libertad para decir qué has pensado hacer después. Bueno, sí. Hola, Jared. Bueno, en realidad si Dios quiere, vamos a retomar nuestras actividades en trabajo secular, pero aparte, y eso lo que estamos haciendo como esposos es buscar al Señor, culto familiar, y justamente mientras que tú preguntabas eso, nosotros estábamos conversando un poco aquí, ¿no? Que en realidad nos falta un poco más de disciplina, porque obviamente si vamos a estar en las actividades, nos vamos a estar un poco ocupados, no tan libres como ahora, pero definitivamente deberíamos disciplinarnos más para seguir buscando al Señor como pareja, ¿no? Como esposos. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Gracias, Patti. Habló con la libertad que tiene, obviamente, en Cristo. Aunque todavía, Patti, tengo su pregunta ahí, no he mandado nada escrito, pero algún momento lo haré. Gracias, Patti, por compartir esto. Hermanos, cuando hacemos esta pregunta, de hecho, mi propia familia, estamos meditando en esto de qué vamos a hacer después de la cuarentena. Y quisiera que podamos tener en mente esa pregunta y puedan coger sus Biblias en Santiago capítulo 4. Y ya nuestro hermano Eduardo nos adelantó el texto que vamos a estar repasando. Y creo que este pasaje de Santiago capítulo 4 nos tiene mucho que decir con respecto a qué debemos hacer o considerar cuando estamos intentando planear algo. Creo que a más de uno de nosotros aquí en la iglesia estamos enfocados tal vez en qué planes vamos a ejecutar con respecto a nuestra economía, con respecto al trabajo.
muchos hermanos han quedado sin trabajo y algunos están peligrando y esto cada vez más se va a ir agudizando. Muchos hermanos que tienen negocios estamos pensando, ¿y ahora qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y creo que Santiago capítulo 4 es un capítulo que nos tiene mucho que decir con respecto a este tema. Y especialmente vamos a estar revisando los versículos del 13 hasta el 17, un promedio de 4 versículos estaríamos reflexionando, pero cuando tratamos de entender o tratamos de leer esta pequeña porción del final del capítulo 4 de Santiago, quiero traer a memoria lo que el mismo Santiago en el capítulo 4, los primeros versículos nos está diciendo. Y especialmente en los versículos 4, cuando dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Obviamente cuando Santiago empieza a escribir su carta y llega a este punto del capítulo 4, empieza dándonos un diagnóstico espiritual de aquellos creyentes a los cuales está escribiendo. Y obviamente no voy a repetir los detalles que se mencionan acá, pero si tú puedes tomarte tiempo en algún momento, leer desde los versículos 1 hasta el versículo 4, lo que Santiago nos está mostrando aquí es un diagnóstico espiritual que está haciendo de los creyentes. Pero lo curioso, hermanos, antes de abordar el tema del versículo 13 en adelante, que está directamente enfocado a los planes personales, especialmente en negocios, especialmente en algunas preocupaciones de cómo ganar dinero, obviamente los cristianos. Antes de llegar a esto, Santiago nos pone estos primeros versículos y nos plantea este problema que vamos a enfrentar todos los creyentes. Este problema que vamos a enfrentar todos los creyentes. Cuando Santiago va a abordar el tema de qué hacer con los planes personales, Santiago nos pone en perspectiva, hermanos, especialmente en los primeros versículos, de este choque entre tener una cosmovisión bíblica y una cosmovisión mundana para enfrentar las circunstancias que nos toca vivir. ¿Por qué yo menciono que aquí va a radicar nuestra mayor lucha como creyentes? ¿Qué es lo que está gobernando en las futuras decisiones que nosotros vamos a tomar? ¿Qué es lo que está guiando? Por un lado tenemos una cosmovisión bíblica, es decir, aquellos creyentes, y después lo vamos a ver con más detalle, que consideran una cosmovisión bíblica para enfrentar el futuro, para enfrentar los planes, pero por el otro lado está una cosmovisión mundana donde hay creyentes que están centrados en sí mismos, donde no hay lugar a lo que Dios está queriendo para ellos, donde no hay lugar para la palabra de Dios, e inclusive de repente son creyentes que están diciendo, bueno, yo voy a emprender este negocio, yo voy a emprender a hacer esto después de la cuarentena, si Dios quiere, pero en el fondo Dios no está ocupando el lugar que debería ocupar. Dios no es la prioridad en las cosas que nosotros estamos buscando a futuro. Creo que esta batalla lo vamos a tener, hermanos, mucho más, va a ser mucho más agudo conforme los días van avanzando, conforme las necesidades se van agudizando, conforme a las preocupaciones mismas que nosotros escuchamos desde el gobierno. Estos se van a ir agudizando. Tengamos en mente esto. Ahora, pensando en esta realidad, ahora quisiera que podamos nosotros en sus Biblias leer el versículo 13. El versículo 13, puedes ahí con tu Biblia, fíjate en el versículo 13, 4:13, y el texto bíblico dice así: vamos ahora los que dicen, hoy y mañana
iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Quiero que ahora, así como pregunté a algunos, que vayamos pensando, ¿a qué tipo de creyentes, a qué tipo de creyentes describen estas palabras? Cuando Santiago está escribiendo su carta, llega a este punto y él dice, vamos ahora, o tomen en cuenta esto, eso es lo que está diciendo Santiago, los que están diciendo, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Estas palabras, si es un creyente que lo está diciendo. Y voy a preguntar, a ver, a un hermano que pueda participar en este momento. Eh, Ahí está Alejandra. Gusto verte, Alejandra. Alejandra, no me acuerdo el apellido. Pero, hola, Alejandra. ¿Qué tal? Arena. Alejandra, ¿podrías compartirnos Gracias, Eduardo, por hacer recordar. Hola, Alejandra Arenas, bienvenida, hermana. ¿A qué tipo de creyentes crees que describen esas palabras? Bueno, recién me uní, no sé muy bien en qué libro están, pero según por lo que escuché, por lo que leyó el hermano Jared, por lo que pude leer en la diapositiva, pues creo que son hermanos o, bueno, creyentes que se preocupan más por lo material o por las cosas bueno, por las cosas materiales, ¿no? Más son esos creyentes que ven el futuro como cosas como preocupándose por lo material y no confiando tanto en la providencia del Señor en estos momentos. Bueno, eso, hermano. Y antes que te vayas, Alejandra, ¿qué tan nocivo podría ser para un creyente tener esta mentalidad y enfrentar el post-cuarentena? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que actualmente todos vivimos momentos, ¿no?, de incertidumbre en los cuales no sabemos exactamente qué es lo que vaya a pasar después, ¿no? Qué vaya a ser o qué va a ser de nosotros después de esta cuarentena. Quizás tengamos trabajo, no tengamos trabajo, haremos algo. Incluso también nos preocupamos, ¿no?, por nuestra familia, y creo que es un momento en el que tenemos que confiar en el Señor y no tanto ver por las cosas materiales, ¿no?, sino más, bueno, en mi caso, ¿no?, lo que más me preocupa en esos momentos y lo que más debe preocuparnos a nosotros como creyentes en estos precisos momentos es, pues, expandir el evangelio a cuantas más personas podamos, porque vemos que personas mueren a diario. Entonces son personas que necesitan de la palabra de Dios en estos precisos momentos, más que preocuparnos de las cosas materiales o qué será el porvenir, ¿no? Porque bien sabemos que el futuro es incierto, pero que vivimos confiando en un Dios que tiene todo bajo control y que si bien ha provisto hasta hoy para nosotros, yo estoy segura que Él seguirá proveyendo en todo el tiempo que quede, ¿no? Y eso. Gracias, Alejandra. Gusto escucharte. Definitivamente es bien complicado tener una mentalidad así, de planear algo adelante. Cuando nosotros mismos, hermanos, hemos experimentado ahora, qué difícil es pensar de esta manera. Pero déjenme decirles que muchos de nosotros como creyentes enfrentamos esta forma de pensar. Muchos creyentes tienen esta forma de pensar en su cosmovisión cristiana. Es decir, apuntan el futuro y ya es curioso esto porque lo estoy diciendo, porque cuando traigo a memoria la conversación con mi hermano y conversamos sus proyectos que estaban para este año y para la primera temporada, marzo ya sacar su primera producción y después a junio su siguiente producción y así a julio y así a diciembre. Y, y a veces yo le bromeaba a mi hermano y le decía, hermano, tú ya te gastaste las ganancias, tú ya te gastaste las gratificaciones y todo. Y todavía no acababa el año 2019. Y pero este lenguaje que se menciona aquí en estos versículos es una clara alusión al tipo de creyente autosuficiente. El creyente que planea absolutamente todo
inclusive está asegurado hasta sus propias ganancias. Obviamente, debo aclarar aquí, antes de seguir preguntando, debo aclarar acá que Santiago no está en contra de aquellos creyentes que planean. Lo que Santiago está poniendo al descubierto es aquellos creyentes que planean la vida, la familia, el negocio y todo lo demás, sin tomar en cuenta a Dios, sin poner a Dios en primer lugar. Es el típico creyente que ya maneja el futuro, que ya tiene ganado todo y ya tiene hasta repartido las ganancias. Pero quiero escuchar a una persona más en este momento, tal vez a Ricardo, que le hemos escuchado desde un inicio. ¿Qué piensas, Ricardo, sobre a qué tipo de creyente crees que describe esta forma de pensar que dicen hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos? Ricardo Patiño, para hacer la diferencia. Ricardo Reyes, perdón. Hermano Ricardo. Sí, bueno, que un creyente planifique siempre bajo la voluntad de Dios, ¿no? Porque tampoco vas a vivir la vida como un barquito a la deriva, pero siempre todos los planes tienen que estar puestos bajo la voluntad de Dios y vivimos bajo esa voluntad y sabemos que todas las cosas no son para bien, ¿no? Aquellos que amamos a Dios. Pero ahí en el caso de Santiago, si un cristiano se va a poner a planificar pensando en sus fuerzas, ¿no? Pensando solo en lo que puede dar y a veces me pongo a pensar aquellos que somos cabeza de hogar, que planificamos, ¿no? la economía, ¿no? Y cómo bajo estas circunstancias, sobre todo de hermanos independientes, se ven necesitados o darse cuenta de que vivimos realmente no tanto por nuestros conocimientos o por el trabajo que podamos hacer, sino porque Dios es misericordioso, ¿no? Y Él siempre provee para todos sus hijos, ¿no? Gracias, Ricardo. Gracias, hermano. Hermanos, entonces, diríamos que la primera cosa que Santiago nos va a decir con respecto a qué debemos considerar con respecto a los planes, a las ideas, a las conversaciones que tenemos en nuestra familia con nuestra esposa o esposo, los hijos, con respecto a qué debemos hacer después de la cuarentena. A mí me hubiese gustado escucharle a Santiago, la palabra del Señor, decirnos qué hay que hacer, ¿no? Después de la cuarentena. Sería mucho más fácil para cada uno de nosotros y no fallar y seguir al pie de la letra. Pero lo que Santiago va a hacer es sencillamente advertirnos de algo. Cuando nosotros leemos el versículo 13, e inclusive leemos el versículo 14, cuando dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Lo que Santiago nos quiere advertir, hermanos, frente a los planes y metas y deseos que uno tiene, la primera advertencia que Santiago nos va a hacer es a una, diríamos, a manera de positiva, de renunciar a una autosuficiencia de parte nuestra como creyentes. Tenemos que renunciar a esta autosuficiencia. Y este es el tema de Santiago, casi todo este capítulo 4 y un poquito atrás, especialmente el capítulo 4. Santiago es insistente en mencionar de que no es posible para un creyente vivir la vida cristiana e enfrentar su realidad desde un orgullo personal, siendo soberbios,
Por eso es que Santiago empieza en una manera positiva, presenta el caso de una manera negativa de aquellos creyentes que hacen sus planes para sí mismos, pero Santiago nos está diciendo que debemos renunciar a la autosuficiencia. Qué tremenda lección, hermanos. Estamos de repente a puertas de llegar al final de la cuarentena y ¿qué vamos a hacer? Obviamente yo no les voy a decir, y no tengo yo la respuesta, yo no tengo los pasos de qué es lo que cada uno de nosotros debemos hacer después, pero sí tenemos esta advertencia de la palabra del Señor de renunciar a la autosuficiencia. ¿Y por qué debemos renunciar a la autosuficiencia? Mira lo que va a decir Santiago a manera de, usando una comparación, usando un ejemplo. Santiago lo va a decir que nosotros debemos renunciar a la autosuficiencia porque nosotros tenemos control del día de mañana y porque la transitoria, el 14 que menciona esto, que nosotros no tenemos control del día de mañana y que la vida es transitoria. Hermanos, qué tremenda lección que ahora nosotros estamos aprendiendo como creyentes y el mundo en general se está dando cuenta que no tenemos control por el día de mañana. Mira, inclusive hasta como iglesia, nosotros como iglesia hemos tenido muchos planes, hemos conversado con el liderazgo de la iglesia, con los mismos hermanos, nos hemos entusiasmado en muchas cosas que íbamos a tener, íbamos a tener una serie de temas en la iglesia, íbamos a tener retiros, íbamos a tener tiempo de compañerismo y hemos hecho una serie de cosas para este año. Pero mire, hermanos, el Señor, una vez más por su palabra y por la experiencia, nos dice que nosotros no tenemos control del día de mañana. Y menos aún, nosotros podemos tener control de nuestra propia vida, porque la vida es transitoria. Saben que esta es una de las mayores lecciones que el mundo está enfrentando, que el mundo está dándose cuenta que la vida es transitoria. Apareció este coronavirus, apareció este virus y puso en jaque al mundo. Puso en jaque a ciudades enteras, puso en jaque la economía, puso en jaque absolutamente todo. Y nos damos cuenta que la vida es transitoria. Y esto no es nada nuevo, porque la palabra del Señor ya nos ha advertido de muchísimas veces que la vida es transitoria. Pero cuando Santiago nos dice que nosotros debemos renunciar a la autosuficiencia, lo terrible de esto, hermanos, es que no solamente debemos renunciar a la autosuficiencia, porque la palabra del Señor nos manda, sino existe un peligro tremendo. Cuando nosotros leemos unos versículos atrás en el mismo Santiago, si ustedes pueden darse cuenta, en su propia Biblia, el versículo 6. Miren ustedes lo que la palabra del Señor dice y lo terrible que es que un creyente esté viviendo la vida cristiana, esté haciendo sus planes, esté haciendo sus negocios, esté dirigiendo lo que dirige, pero sin tomar en cuenta a Dios, dándose la persona capaz de poder sobrellevar todo. Mira lo que dice el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es profundo, hermanos. Y esto es como la palabra del Señor nos da un golpe ahí en el corazón a cada uno de nosotros. Porque no solamente es un tema de que debemos renunciar a la autosuficiencia, sino que debemos renunciar a la autosuficiencia. ¿Saben por qué? Porque Dios mismo resiste al soberbio. ¿Se pueden imaginar, hermanos, qué fracaso podría ser para cada uno de nosotros enfrentar el post-cuarentena o lo que venga después? Y seguimos siendo orgullosos, haciendo los planes como lo hemos venido de repente haciendo antes, sin considerar al Señor. Y no nos damos cuenta que es Dios mismo resistiéndonos. Por eso es que yo diría también, en nuestra vida cristiana, es debido a nuestro orgullo. Muchos de los fracasos, muchas de las cosas que tenemos que aprender a golpes, como se dice en nuestra vida cristiana, es debido a nuestro orgullo, además de esto, porque Dios mismo nos resiste. Yo no quisiera estar
luchando o peleando contra Dios. Yo no quisiera estar en esa posición, pero seguramente cuántas veces he caído en esta misma situación de querer conducir mi vida bajo mis propios planes, bajo mis propios parámetros. Y yo creo que ahora nos damos cuenta de que esto puede ser un terrible problema de aquí en adelante. Así es que la primera cosa, hermanos, que debemos tomar en cuenta en qué hacer después de la cuarentena es que nosotros debemos renunciar a la autosuficiencia porque Dios nos resiste a cada uno de nosotros, a aquellos que están actuando de esta manera. Y ahora tengo el siguiente versículo. ¿A qué tipo de creyente describen estas palabras? Versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿A qué tipo de creyentes describen esas palabras de Santiago? Así que vamos ¿alguien quiere participar? O, ¿a qué tipo de creyente creen ustedes que describen esas palabras cuando dice, en lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello? Ya que ayer saludamos a Tania, ahí está Tania Corrales, una hermana, siempre nos visita. ¿Qué piensas, hermana? ¿A qué tipo de creyente describe, si es que es este creyente que está tomando estas palabras como algo propio para su propia vida? ¿Qué piensas, Tania? Bueno, yo creo que aquí están hablando justamente aquellos que están poniendo en primer lugar a Dios, ¿no? Aquellos que, lo contrario que decíamos ahora, no a los soberbios, sino a los humildes. ¿Sí? Porque aquí dice, ¿no? Si el Señor quiere, viviremos, en otra versión, ¿no? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No es ya lo que yo quiero, sino estoy dejando que Él decida. Si Él quiere, yo me acomodo a lo que Él decida. No como anteriormente era que yo primero veo y si Él, bueno, vamos a ver si me acompaña Dios. No, acá si Él quiere, lo haré. Si Él quiere, vivo. Si Él quiere, lo hago. Lo contrario del anterior. Gracias, Tania. Gracias, hermana. ¿Cuál sería la diferencia entonces si es que nosotros haríamos, cómo marcaría nuestra vida post, decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello, o viviremos, o haremos esto o aquello? ¿Cómo marcaría la diferencia en nuestra vida? Y quiero escuchar ahora a nuestra hermana Mónica Carvajal. Espero que sea Mónica Carvajal, que está ahí. Mónica C. Hermana Mónica Carvajal. Hola, sí, hermano, sí, Hola, estoy Mónica, acá. ¿cómo estás, hermana? ¿Cómo marcaría esto, hermana, en nuestra vida si tomáramos en serio estas palabras de decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello en nuestras vidas? ¿Qué piensas? Bueno, hermano, si bien es cierto, creo que debemos realmente someternos a lo que el Señor nos manda, ¿no? Debemos someternos y bueno, eh, confiar realmente, confiar en lo que Él nos promete, ¿no? Él nos promete y definitivamente con todo lo que estamos viviendo, de hecho, nuestra vida ha cambiado, quizá no hemos estado quizá personalmente acostumbrados a tener un tiempo en realidad con el Señor y ahora lo estamos haciendo, ¿no? Entonces también, o sea, nuestra vida cambia y otra cosa de que definitivamente no creo vamos a ser los mismos de antes, ¿no? Al contrario, creo, a estamos, creo, obligados a compartir el Evangelio con las personas que están a nuestro alrededor y también con nuestros familiares que no conocen del Señor. Y bueno, no sé qué otra cosa más podría agregar ahí, pero realmente es un tiempo, bueno, y al final creo el Señor tiene planificado todo, ¿no? Todo tiene planificado todas estas cosas que están sucediendo y bueno, y hay que aceptarlo con gozo realmente, ¿no? Porque su palabra nos dice en tiempos buenos, tiempos de dificultad, debemos darle gracias por todo a Él. La planificación de muchos de nosotros
se debe muchas veces a nuestra suficiencia, y eso es una manera natural de poder hasta reaccionar a las situaciones. Nosotros los varones muchas veces creemos que cuando los desafíos vienen es hora de poder demostrar nuestra valía de varón. Pero creo que aquí el Señor nos está poniendo a todos en una manera horizontal, enseñarnos a todos el valor de la familia, el valor de los hijos, el valor de haber tenido tiempos de poder estar en la iglesia y pronto ahora ya no estamos. Como pueden ver, esta pandemia que estamos viviendo ha ecualizado mucho de las cosas en el mundo. Ha tocado a ricos y pobres, ha tocado a hombres y mujeres, no ha escatimado ningún tipo de, digamos, cosas que a veces lo consideramos ser de quizás en cosas asociadas ya a superioridades, ¿no? Entonces, ¿qué les parece poder considerar esta forma como este virus ha tocado a todo el mundo? Y de pronto ahora todos hemos sido expuestos en un mismo costal, como decimos, y los planes se han puesto en el tacho y ahora, ¿qué vamos a hacer? Creo que la autosuficiencia es la forma como nosotros podemos confrontarnos aquí. Muy bien, entonces, ¿qué les parece entonces todas estas consideraciones, hermanos? Podríamos seguir tocando esto como hermanos de una iglesia local y podríamos escuchar el sentir de algún otro por allí. A ver, alguien que le gustaría voluntariamente, Franz, adelante, hermano. Buenos hermanos, bueno, la pregunta es qué vamos a hacer después de esto, ¿no? Bueno, pienso según el rubro que tengamos, ¿no? Por la actividad que hemos tenido, bueno, en nuestro caso, los empresarios, ¿no? Después de tantas semanas, días que han pasado, y calculando las pérdidas que han sido tremendas, bueno, hoy dije ya, bueno, mirar atrás sería atormentarse, pero solamente queda mirar adelante y prácticamente reconstruir todo casi desde cero, ¿no? Y aquellos que hemos tenido todo en orden, ¿no? O sea, llevar las cosas en orden, somos los que mejor creo que vamos a poder salir de esto, ¿no? Con menos problemas, ¿no? Y tengo otros colegas, ¿no? Que también afines a mí que sus negocios han sido terribles, ¿no? O sea, créditos por todos lados, quemados en todos los bancos, estafando a la gente por todos lados. Negocios de ese tipo van a sufrir mucho en levantar o quizás ya no levanten, ¿no? Solamente que eso, ¿no? Bueno, y algo más que me pasó esta semana ha sido, bueno, el esperar en Dios, pues, ¿no? El esperar en Dios, su providencia, ¿no? Él siempre nos agarró como todos en un momento, también, o sea, no lo pensábamos, pero bueno, hemos podido soportar todo esto y Dios ha sido muy bueno en todo tiempo. La responsabilidad que hay también con empleados, clientes, ¿no? Más empleados, ¿no? De asistirlos en este tiempo también, ¿no? O sea, tenemos esa responsabilidad, ¿no? De no dejarlos, ¿no? O sea, ¿qué sería de ellos nosotros ahorita, ¿no? Del empresariado, ¿no? Despedirlos, o sea, un mes aguantas, pero dos, ¿no? De pagarle sueldo, y es muy complicado, pero Dios ha sido bueno y hemos podido asistirlos en un segundo mes, ¿no? Y bueno, y esperar, pues, ¿no? Esperar, como te digo, de acá en adelante, a reconstruir, ¿no? Solamente ya lo que se perdió, ni modo, pues, ¿qué vamos a hacer? Y de acá a seguir adelante, pues Dios proveerá de alguna u otra manera los medios y no será la primera vez que ocurrió esto y bueno, ya algo de experiencia sacamos de todo eso también, ¿no? Gracias, hermano Franz. Bastante sobre las palabras. Jared, continúa, hermano. ¿Qué tal, hermano? Hoy aprendí la lección, la aplicación de este mensaje. No podemos tener control absolutamente nada. Todo está en las manos del Señor.
es lo que yo esperaba en algún momento, que el Internet iba a provocar esto. Pero bueno, quiero tal vez avanzar pensando en esto, lo que le acabo de mencionar. Creo que esta siguiente parte, donde muy cierto lo que nuestro hermano Frank se está diciendo, que en primer lugar Santiago nos invita a renunciar a la autosuficiencia, y ahora nos invita, nos exhorta a reconocer la soberanía de Dios. O sea, a reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida, a reconocer la soberanía de Dios en nuestros planes futuros, a reconocer la soberanía de Dios aún en medio del caos y de la incertidumbre que estamos viviendo en este momento. Y cuando un creyente reconoce y se somete a la soberanía de Dios, hay algunas cosas que debe considerar, y ustedes pueden mirar la diapositiva. Cuando un creyente reconoce la soberanía de Dios en su vida y en los planes y en las cosas que está pensando a futuro, de aquí a 2 días o 3 días, una semana, un mes, lo primero que hacemos cuando reconocemos la soberanía de Dios es que creemos que los planes están bajo la autoridad del Señor. Por eso Santiago dice, si el Señor quiere. Y cuando decimos si el Señor quiere, fíjese que cuando Santiago usa esta expresión, no es un cliché que está diciendo que los cristianos debemos decirlo tan ligeramente, estas palabras. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si nosotros reconocemos que en nuestros planes y las cosas que estamos pensando a futuro, y decimos que si el Señor quiere, estamos por fe reconociendo que Dios tiene sus deseos y que los deseos de Dios se van a imponer, deben imponerse frente a nuestros deseos. Y eso es someterse a esa soberanía. O sea, tenemos que estar dispuestos a que, al decir que si el Señor quiere, es que realmente sean los deseos de Dios que se sobrepongan frente al nuestro. Ahora, eso no es tan sencillo decirlo, eso no es tan fácil. Porque si yo digo si el Señor quiere y estoy esperando que sean los deseos de Dios, que sean la prioridad en mi vida, en las cosas que estoy planeando, ¿saben qué, hermanos? Debemos estar abiertos a las cosas que Dios va a ir cambiando también. Porque si bien es cierto, nosotros estamos planeando algo, estamos pensando en qué hacer, Señor, con mi negocio, qué hacer, Señor, con estas dificultades que estamos teniendo de aquí en 2 semanas, 3 semanas, qué hacer, Señor, qué es lo que voy a hacer. Muy bien, oramos al Señor, nos ponemos al pie de la cruz de Cristo, ponemos nuestros planes ahí y deseamos que el Señor haga su voluntad, pero debemos estar abiertos a que Dios vaya cambiando de acuerdo a su voluntad, y eso va a traer menos frustración en nosotros y vamos a estar buscando siempre que el Señor sea glorificado en lo que estamos haciendo. Entonces, cuando un creyente dice si el Señor quiere, es profundo lo que está declarando. Si un creyente no está listo para esperar que los deseos de Dios se sobrepongan a mis deseos, mejor ni siquiera se atrevan a decir si el Señor quiere. Ni siquiera se atrevan a decir esto. Y a veces no estamos dispuestos a aceptar en nuestra vida realmente los deseos del Señor, porque muchas veces, la gran mayoría, son contrarios a lo que nosotros estamos a veces pensando, con buenas intenciones, pero no son los deseos del Señor. Además de esto, reconocer la soberanía de Dios también es creer que Dios es dueño de nuestra vida. Por eso el texto dice, si el Señor quiere, viviremos. El Señor es dueño de nuestra vida, hermanos. Y no solamente dueño de nuestra vida en el sentido de que nos da esperanza en el día de mañana, sino que en el día de hoy, esta es una tremenda seguridad y promesa para nosotros, que nuestra vida está en las manos del Señor, que el Señor, que Dios es nuestro dueño,
Es Él quien tiene autoridad sobre nosotros y nuestra vida descansa en Él. En este tiempo de tanta incertidumbre, de tantas cosas inciertas que vienen de diferentes lados, Dios es dueño de nuestra vida y la otra parte, reconocer la soberanía de Dios, tiene que ver, y ahí está un poco lo que nuestro hermano Fran está mencionando, en el sentido de que reconocemos la soberanía del Señor también cuando reconocemos que solo Dios nos puede dar las fuerzas y los recursos para llevar a cabo su voluntad. Aquí es donde yo quiero descansar, en esta palabra del Señor. Es decir, que no solamente Dios nos va a dar las fuerzas, la valentía para enfrentar de aquí lo que viene, sino también Dios en su misericordia nos va a proveer los recursos para poder llevar a cabo. Y esto es lo que se conoce como la providencia de Dios. O sea, Dios en su soberanía opera proveyéndonos circunstancias, recursos, con un propósito para nuestra vida. Así que todo está incierto de aquí en adelante, pero ténganlo por seguro, hermanos, ténganlo por seguro, que Dios no solo nos va a dar la fuerza, sino también los recursos para enfrentar lo que viene mañana. ¿Qué va a ser? ¿Qué es lo que el Señor nos va a dar? No lo sé, pero tengamos por seguro que la providencia de Dios estará presente en la vida de cada uno de nosotros y en esa confianza enfrentamos el día de mañana, en esa confianza enfrentamos la transitoriedad de la vida, en esa confianza enfrentamos lo incierto que puede ser de aquí a una semana, a un mes. Entonces, para redondear esta idea, la soberanía de Dios y sus deseos y cualquier emprendimiento que hagamos de aquí en adelante. Cualquier emprendimiento, cualquier negocio, cualquier cosa, hermanos, que estamos pensando hacer, que sea la soberanía del Señor y sus deseos sobreponiéndose sobre los nuestros y esperando que el Señor sea glorificado en lo que estamos esperando o haciendo adelante. Así que, hermanos, que esta palabra yo diría, de considerar cuidado con ser autosuficientes para enfrentar lo que viene y reconocer la soberanía de Dios en lo que viene es clave para mostrar nuestro sometimiento al Señor, como diría Santiago en su lenguaje, para mostrar una fe viva que produce sometimiento a su voluntad. Que esta advertencia de cuidado con la autosuficiencia y con este llamado a reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida, en cualquier emprendimiento, enfrentemos, hermanos, lo que venga de aquí en adelante, mañana, pasado o el resto del año. Hermanos, que sea de ánimo para nosotros estas palabras de Santiago aquí para todos nosotros. Gracias, hermanos.